Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Palabra de Dios. Tomen sus lugares, un momento. Primero un ganan Jesucristo y el Espíritu Santo. Aleluya. Si paikuna chay hogar pikaptenga, chay hogar me feliz kanga. Kusishayam mikungapo, kusishayam puringapo, kusishayam yamkangapo, kusishayam puñokungapo kamampipas. Pan cuando Jesucristo chay hogar pikaptenga, chay hogar me feliz. Chay matrimonio, chay casaracupo asinmi kusikuya. Porque el camino del matrimonio es puro amor. Kasarakun chikhari warmi, ñujanchikpaj caminon tikrakurun amor. El esposo dice a su esposa amor, y la esposa dice también a su esposo amor, y ambos amor y felicidad. A su nombre, gloria a Dios, aleluya. Malam kasara kuranchik haitana kunanchikpaj, chutakana kunanchikpaj, chupiñana kuspa feo oyanchik wanjawana kunapaj. No. Pero físicamente en kaypachapi rikurinchik harikuna warmikunapas, warmipas. Casarakuy kurunchik asumaj alguien alegre, pero después pasan los tiempos, se cambia el rostro, se cambia el carácter, se cambian las cosas. Pero hermana Chaypacho, Adán estaba muy feliz con su esposa. Como dice la palabra, Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos. ¿Por qué dijo Adán así? Porque Jehová hizo la mujer de la costilla del hombre. Haripa costillan man pugnin costillan taurhoy con dinas panmi Dios taita warmichata ruraikur. Mananyam ñutu alpamantach. Ñutu alpamantach rurarja harita. Pero warmichata mananyam. Warmita rurarja haripa costillan mantaño. Chaymi warmichakuna kan más fuerte a veces harimante. Paikunaja imapa servikuinin. Pero harikunaja kanchik más debiluchun kanchik. Ongoyara hapiruanchik inapten hayam hachayañam porenchik. Pero warmichakunaja ongoy apiktempas sigue sirviendo a su esposo. Chaynachu manachu. Imanasrat más fuerte chakanko porque toyo en chikmanta ruascas. Porque es cumplimiento. Adán si hawaikus esposanta warmichata en aspansi feliz kusis hakas, que se llamaba Eva, era su ayudante y su cumplimiento. Hermana Epifania, eres su complemento de tu esposo Lucho. Complemento, ayudante, ya que pips cosipepas. Esposo ya que es captain, preocupas captain, ham cosi cachikninkanki, preocupas captain, yuchkapayaikos papi, ¿qué está pasando en tu corazón, Nispa? Yuchkapayaikonaiki. No, Adán y Eva sería una pareja feliz. Dios ha puesto a la casa que es Huerto Edén manchuraiko iskaininta, y ese Huerto Edén era bonito, lleno de flores, lleno de árboles, lleno de frutas. Igualito ñuganchipa o garnenchik, cuando casara con chiquinaptenja, puro amor. Como en ese Edén, o sea, en Huerto Edén había frutas de toda clase, dulces. Y así, miskichakanan o garnenchik, cuando Jesucristo asenchik pikaptin, tiaptin, chuya espíritu tiaptin, un hogar feliz, cuya yapa manzanapa, uvapa, iguspa, chaupimpijina, miski, kausakuy, kanan, huk hogar casado o contigo.
A su nombre, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Adán y Eva eran una pareja feliz. Un propósito muy importante del matrimonio era hacer que la tierra se llenara de personas. Ahora el Señor Dios le llega a Nanchay-Kurja, Kainatanispan, como dice Génesis 1:28, dice la palabra así. Él los bendijo Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer la creó. Y los bendijo Dios. Iscainin también dice y corja. Él les dijo, fructificad y multiplicaos. Hamkuna muawayok churiyok kankichikinas pa mundo man juntan kichikner. Pero ronaja hukli tam churay kamurja inaspam nerja iskayaña churiyok kankichikinaspa warmicha. Bueno, te di cobrioaña mahina konki harips vasictomizado mkanki chay harunap kamachikuinimni. No es de Dios. Dios dijo un propósito muy importante, dijo llenar a la tierra de personas. Aunque los hijos amarían a sus padres, con el tiempo los dejarían para casarse. Bueno, los seres humanos llenarían la tierra y harían fuera un paraíso. Así es. Kaimundo manguntanapa me Dios taitaga jarita warmita unikuarganchi. Achka churio kanapa. Chay mi palabra nin, achka churio coronaga, achka bendisishan, achka churio coronaga, Dios para regalón, achka regalón, bendisishan. Si tienes 8 hijos, amén. Si tienes 10 hijos, amén, porque Dios te bendiga. Producciones, lluvias de unción y poder, audio y video.